s'il vous plaît, dans l'Alliance Pacifique. Muchas gracias. Bueno, primero quiero contextualizar un poquito esta participación independiente que estamos teniendo cada uno de nosotros. Hoy estamos aquí presentando en sociedad este bloque, esta octava economía del mundo que se llama Alianza del Pacífico. Yo lo veo como una banda de jazz. Este solo es el momento donde cada quien tiene sus 5 minutos para su solo, y es importante siempre conocer a los miembros de la banda. En el caso de México, bueno, ese país conocido por las playas y por las margaritas, pero que es muchísimo más que eso. México, si solo les doy cifras, no todos aquí somos economistas y financieros, pues se nos puede escapar comparado contra qué es grande, chiquito o modesto. México tiene una población, según el último censo, de casi 120 millones de habitantes. Solo que se nos olvidó contar a 30 millones de mexicanos en Estados Unidos. Entonces somos cerca de 150 viviendo en Norteamérica. También se le olvidó contarlos a los norteamericanos, así que están ahí sin contar. Mexicanos que no dejan de ser mexicanos, que siguen comprando, que vienen a México y que tienen doble nacionalidad. Eso nos hace un mercado, si lo ponemos si lo dimensionamos con Canadá, pues de cerca de, seguramente me puede dar, pero cuatro veces el mercado potencial que tiene Canadá como población. Igual, si hablamos de un PIB y les digo que tenemos 1.6 trillones de dólares, pues igual mucho o poco comparado con China o con qué, comparémoslo con Canadá. En ponderación ajustada, México es una economía por PIB más grande que Canadá, por ejemplo, sería la 11ª economía del mundo y Canadá la 14ª, que toma otra dimensión cuando se ajusta a la cantidad de mexicanos que tenemos y hablamos entonces del PIB per cápita. México está en el promedio aproximadamente de la Alianza del Pacífico. Quien nos sube el promedio aquí es Chile, llegando casi a $20,000 según el último dato que leí, estaban 19,000 y tanto. Mucho o poco comparado con que se dice que se alcanza el umbral del desarrollo por ahí de los $22,000. Entonces creo que tenemos que pasar esa curva donde muchos países latinos han llegado, pero no la han superado, y creemos que juntos esta vez la vamos a lograr. México también, según muchísimas publicaciones, se dice que en 15 años está destinada a ser la 7ª economía del mundo, sin hacer mucho, yo digo, porque solito se está cayendo Italia y España, y si hacemos además un poquito más, pues vamos a seguir subiendo. Se habla mucho y ya lo decían mis compañeros, de retos que tenemos y que no nos escondemos en el bolsillo. Estamos trabajando por crear una clase media, por sacar de la pobreza a muchos millones. Pero también hay que hablar de que ya hay 50 millones de mexicanos con clase media y alta, que son, si lo vemos del lado económico, turistas, empresarios y clientes en potencia. No quiero yo meterme un poco a todo este tema de las reformas, pero México ha sonado mucho en el último año por el Pacto por México, un pacto en el que todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo por el interés nacional. Eso nos ha permitido pasar 6 reformas que ya se metieron a la Constitución, que no se habían podido cambiar en los últimos 20 años, y que en un solo año las 6 pasaron. Empezando por una reforma educativa, que quiere pasar de la cantidad a la calidad. México invierte casi el 6% de su PIB en educación, un promedio alto incluso en la OCDE. Eso no quiere decir que es una buena educación, estamos en esa parte. Hay que capacitar mejor a nuestros maestros y evaluar no solamente a los niños, sino a los maestros también para dar ese brinco. Se habla de una reforma de competencia. Todo el mundo conoce a mi paisano Carlos Slim, presumiblemente el hombre más rico del mundo, hecho millonario pues con un monopolio muy conocido que se llama América Móvil. México con esta reforma lo que va a lograr es mayor competencia. Se abre, por ejemplo, este sector en comunicaciones para que muchas más empresas nacionales e internacionales entren en el juego, lo que nos hace más productivos, crea más competencia y abarata los costos en un sector que pega directo en productividad, que es todo el tema de comunicaciones. Otra reforma importantísima, que es la madre de las reformas, es la reforma energética. Muchos han escuchado de que esta reforma, perseguida desde hace 80 años, va a regresar a toda América Latina a volver a ser la región y la potencia en energía a nivel mundial.
Esta apertura de Pemex va a permitir por primera vez la participación de empresas privadas para la extracción de gas y petróleo, así como para la distribución, el refinamiento y algunos otros sectores ligados. Esas son las estructuras. Este año estamos trabajando en leyes secundarias y estamos muy confiados de que los últimos 4 años del presidente van a ser, junto con la alianza, años que empezarán a cosecharse. Hablando un poquito de retrospectiva, NAFTA 20, que fue el cumpleaños a finales del año pasado, nos hace sentarnos a evaluar cómo nos fue a Canadá, a México y a Estados Unidos en esos primeros 20 años y cómo tenemos que platicar el día de hoy para llevarnos a 20 más. Obviamente México no es el mismo de hace 20 años, igual que mis colegas, y quiero ponerles un ejemplo. De México se conocía mucho pues, los trabajadores temporales que probablemente venían a trabajar a Canadá o a Estados Unidos. Seguramente el diálogo entre los presidentes siempre iban ligado a los intereses de estos inmigrantes. Hoy resulta que los 4 países que estamos aquí, y voy a hablar del caso que conozco, no solamente exportamos frutas y verduras y petróleo, ahora exportamos millones y millones y millones de dólares y damos muchísimos empleos. Yo sé, por ejemplo, que México ya tiene 30 billones de dólares en Estados Unidos y emplea a cerca del 3% de la población activa en ese país con inversiones mexicanas. Sé, y en Canadá acaba de pasar, que Bimbo, esta empresa mexicana, acaba de comprar una de las panificadoras más grandes de Canadá, con lo que creemos es la primera de muchas empresas que le van a seguir en su conquista de no solamente atraer inversión de Canadá, sino también de todos nuestros países, acercar inversión a este país. Otro gran ejemplo de encadenamiento productivo que ya sucede en NAFTA y que ahora va a suceder con la alianza es, por ejemplo, el tema automotriz y aeroespacial. Déjenme hablar del ejemplo también que conozco. En el tema automotriz, México en solo 10 años, pasando el año pasado a Canadá, se convirtió en el 4º exportador mundial de autos, de ser la 11ª economía. En el tema aeroespacial, muy sonada la inversión de Bombardier, que es el caso típico de cómo se debería hacer un avión. Con muchos componentes y Tier 1 y 2 desde Canadá, ensamblando módulos completos en México y armando el avión terminado en los Estados Unidos. Y de ahí se le vende a todo el mundo. ¿Qué estamos haciendo? Utilizando las ventajas competitivas, salariales, de conocimiento de ese bloque, y es lo que esperamos suceda con la alianza. Finalmente, y para hablar de oportunidades y de cómo puede verse esto reflejado en la bolsa de los empresarios, pues creo que el tema de agricultura deja muy claro que no estamos compitiendo por quién vende más aguacates. Esta unión nos permite ser el primero y segundo productor de casi 20 productos en el mundo, vendiéndolos juntos y teniendo inventario el año completo. En temas, por ejemplo, de turismo, pues Canadá es conocido por exportar muchos turistas, especialmente en esos soleados inviernos al sur, ¿no? Creo que un tour, empezando por Santiago de Chile y de regreso, parándose a comer esa comida peruana fenomenal, y tengo que apoyar a mi amigo. Yo no había estado en Colombia, estuve el año pasado, y de verdad, como dice su eslogan, uno se quiere quedar. Y subiendo, pues se paran ahora sí por la Margarita en Los Cabos y de regreso a Quebec. Para ese tiempo ya se acabó el frío. Esa sería mi participación, y como siempre digo, yo me dedico a negocios, pero creo que los negocios no se pueden hacer ni por internet ni por fax. Así que la invitación es que se acerquen, que nos conozcan y que vayan a visitarnos. Merci beaucoup, M. Enriquez. Et effectivement, le Mexique, c'est un partenaire naturel, je pense, pour les compagnies québécoises à cause de sa proximité. La proximité aussi de la langue et de la culture. Et on partage déjà des échanges commerciaux sous l'ALENA depuis une vingtaine d'années déjà. Je vais passer au Pérou. M. Perroni, s'il vous plaît, j'aimerais beaucoup en prendre